Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un nuevo programa de Santos en el Claustro, el programa en el que entre mi hermana Margarita y yo vamos viendo la vida de diversos monjes y monjas que han brillado por su santidad a lo largo de los siglos en la vida monástica, desde el siglo IV fundamentalmente hasta nuestros días, tanto en su vertiente cenobítica, comunitaria, como en su vertiente eremítica o solitaria, y en las formas combinadas de ambos. Este año me he dedicado además a varios ermitaños, además de otros cenobitas, y precisamente hace unos días hablábamos de los ermitaños que dieron lugar a una orden luego cenobítica, como fue la de los basilios españoles en el siglo XVI, el venerable Mateo de la Fuente, el padre Mateo de la Fuente, discípulo de San Juan de Ávila, y también en el entorno, por supuesto, como también lo estaba de San Juan de Ávila, Fray Luis de Granada, el egregio escritor espiritual dominico del siglo XVI español. Hoy me voy a fijar en un eremita procedente de la vida cenobítica, de un monje benedictino y ermitaño benedictino de Montserrat en el siglo XVI, el venerable Fray Pedro Alonso de Burgos, el venerable padre o Fray Pedro Alonso o Alfonso de Burgos, un ermitaño de Montserrat donde desde que se originó la vida monástica allí, primero en su forma eremítica, surgieron precisamente ermitaños y después, sobre todo con el abad Oliva, personaje importantísimo e interesantísimo de la historia de la Cataluña medieval, del origen de la Cataluña medieval, fundó la abadía de Montserrat. Y en el siglo XV, a finales del siglo XV, es importantísima también otra figura que reforma esta abadía y reforma todo el conjunto de la montaña de Montserrat. Es Fray García Jiménez de Cisneros, un monje benedictino castellano que lleva la reforma de lo que es la congregación reformada y reformadora de San Benito el Real de Valladolid a la abadía de Montserrat bajo el impulso de los Reyes Católicos. Y me voy a fijar primero en él porque también es quien legisla para la vida de los ermitaños. Desde finales del siglo XIV, el benedictinismo español se caracteriza en buena medida por la formación y el desarrollo de la congregación de San Benito de Valladolid, una congregación de reforma nacida a partir de la fundación de este monasterio, San Benito el Real de Valladolid, en 1390, por iniciativa del piadoso rey Juan I de Castilla, dentro de unos planes más amplios de reforma religiosa en sus reinos, de los cuales formaban parte conexa y muy importante el impulso de la Orden de la Cartuja y el de la naciente Orden de San Jerónimo o Jerónimos, que también, al igual que hemos dicho de los basilios, tuvieron un origen eremítico, pero a finales del siglo XIV. La congregación de Valladolid recibirá el apoyo de los monarcas siguientes de la dinastía Trastámara para difundir la restauración de la observancia benedictina. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, promoverán a Fray García Jiménez de Cisneros en los últimos años del siglo XV como reformador del monasterio catalán de Montserrat, un señero santuario mariano. Nacido en 1456, o tal vez ya a finales de 1455 en Cisneros, Palencia, la coincidencia de apellidos con el famoso cardenal franciscano de la misma época es casual y no existe relación de parentesco, al menos hasta lo que se sabe hasta hoy. Ingresó como monje en San Benito el Real de Valladolid, monasterio del que en 1488 fue nombrado prior segundo, ya que originalmente esta fundación se creó sin abades y así se mantenía en su tiempo. Marchó a Roma para resolver algunas cuestiones relativas a la congregación y obtuvo de Inocencio VIII la ratificación de los privilegios pontificios.
En 1494 fue a Montserrat para la implantación de la reforma vallisoletana allí, con los necesarios documentos de la Santa Sede para asentar el primer núcleo de monjes vallisoletanos dispuestos a realizar esta labor de reforma. En este año se le nombró primer prior de la comunidad reformada, sobresaliendo a partir de entonces por sus muchas cualidades como organizador: el relanzamiento del santuario y de la atención a los peregrinos, el incremento de la cofradía de Nuestra Señora, la recuperación de la economía del monasterio, obtención también de favores regios y pontificios, la mejora de los edificios, la reforma de los ermitaños de la Santa Montaña o Montaña Santa, como se conoce a Montserrat, también los estatutos para los niños escolanes. La escolanía de Montserrat es antiquísima y el abad García Jiménez de Cisneros a finales del siglo XV la reformó con unos nuevos estatutos, todo esto entre otros aspectos más. En 1497, a pesar suyo, fue designado abad de Montserrat por la época en que propiamente se creaba como tal la Congregación de Valladolid, ya que antes venía existiendo, de hecho, pero ahora ya se creaba como una congregación de derecho como una realidad jurídico-canónica bien definida. El abad Cisneros elaboró una serie de constituciones, como decimos, para los diversos integrantes del monasterio y santuario: los monjes, los hermanos donados, los capellanes, los escolanes, los ermitaños. Acordes todas estas constituciones con el espíritu de la reforma vallisoletana y al mismo tiempo con la tradición propia de Montserrat y sus condiciones particulares. Además, participó de forma importante en la preparación de la regulación y de la organización de la congregación. Podemos decir que algunos de los grandes investigadores, o quizá quien más desde luego se dedicó a conocer a Fray García Jiménez de Cisneros, fue él también con nombre tenía García María Colombás, monje mallorquín de Montserrat, importantísimo historiador del siglo XX y entrado ya en el XXI en España. Dada la capacidad de Cisneros para la gestión de los asuntos a él encomendados, estuvo en Francia para una misión diplomática, lo cual refleja el grado de confianza depositado en él por los reyes católicos. Este viaje le permitió ponerse en contacto más directo con las corrientes espirituales entonces en boga en Europa, en concreto con la devotio moderna, y aportar a sus monjes obras de la misma, a la par que él impulsaría las labores de imprenta en Montserrat para la difusión de libros religiosos en España. Precisamente de las prensas del monasterio de Montserrat salieron publicadas en 1500 sus dos obras más notorias para la historia de la espiritualidad: el Directorio de las Horas Canónicas y el Ejercitatorio de la Vida Espiritual, que se proyectaría desde ese momento con una influencia considerable hasta el punto de que sería leído años después por San Ignacio de Loyola, que pasaría por Montserrat velando allí sus armas para consagrarse ya de todo a Dios a través de María Santísima, la Madre de Dios, y este ejercitatorio de la vida espiritual se convertiría también en una de las fuentes de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Todo esto revela la importancia de la Montaña Santa y de los benedictinos de Montserrat, en gran medida también además habiendo acogido ahora, gracias a Cisneros, toda esta corriente de la devotio moderna. Fray García Jiménez de Cisneros fue sucesivamente reelegido abad en los trienios al frente de Montserrat y mantuvo en todo momento el apoyo de los reyes católicos, en especial de Fernando, así como de los papas. Bajo su gobierno, el monasterio y santuario conoció un nuevo esplendor material, cultural y espiritual. Trató también de difundir la reforma de la Congregación de Valladolid entre los benedictinos de Aragón y Cataluña, contando para ello con el favor de los monarcas y la ayuda de Fray Pedro de Burgos, quien le sucedería como abad. Asimismo, fue nombrado reformador general para los monasterios femeninos e intervino en la reforma global de las órdenes religiosas. Después de 18 años a la cabeza de la abadía de Montserrat, a su muerte, dado el aprecio de todos hacia él y su fama de santidad, se le llamó venerable e incluso beato. Pero vamos a ver ahora, por tanto, una de las ramas de la herencia dejada por Fray García Jiménez de Cisneros, que es la reforma de la vida eremítica, y en ella vamos a ver en concreto, como decíamos, a la figura de Fray Pedro Alonso de Burgos, ermitaño de Montserrat.
Cabe decir, en primer lugar, que la vida eremítica está contemplada dentro de la regla de San Benito, de nuestro padre San Benito. San Benito regula para cenobitas, él lo dice, dejando tanto a los falsos monjes, los sarabaitas y giróvagos, como a los verdaderos cenobitas y eremitas, va a dejar de lado a los eremitas y a los falsos monjes y se va a ocupar con la ayuda del Señor para ordenar el fortísimo género de los cenobitas. Pero él tiene una altísima estima por la vida eremítica y de hecho él inicialmente comenzó sus pasos en la vida monástica como ermitaño. Dice él: el segundo género, el primero es el de los cenobitas, que viven bajo una regla y un abad. El segundo género de monjes es el de los anacoretas, dice en el capítulo primero de la regla, es decir, el de los ermitaños, de aquellos que no por el fervor novato de la vida monástica, sino por una larga prueba en el monasterio, aprendieron a luchar contra el diablo, ya formados con la ayuda de muchos y bien entrenados en la hueste de hermanos para el combate solitario del desierto, ya seguros sin el socorro ajeno, solo con su mano y su brazo se bastan con el auxilio de Dios para combatir contra los vicios de la carne y de los pensamientos. Bien, pues uno de estos monjes cenobitas bien probados que acabó su vida durante 27 años como ermitaño es el de Fray Pedro Alonso de Burgos, monje eremita de Montserrat. Vamos a hacer una pausa musical para escuchar a los niños de la Escolanía de Montserrat cantando el precioso Virolai a la Virgen de Montserrat. Acabamos de escuchar, por tanto, el Virolai, el himno a la Virgen de Montserrat, compuesto por el gran poeta catalán Jacinto Verdaguer, que cantan los niños de la Escolanía de Montserrat todos los días a esta Rosa de Abril, la morena de la sierra, estrella de Montserrat, Rosa de Abril, morena de la serra de Montserrat Estel, il·luminei la catalana terra, gueu-nos cap al cel. Bueno, pues vamos a ver ahora, por tanto, la vida de este monje y luego monje ermitaño de Montserrat, Fray Pedro Alonso de Burgos, que era de familia española y si bien había nacido en tierras de los Países Bajos, de Holanda. Los padres de Fray Pedro Alonso o Alfonso eran originarios de la diócesis de Burgos, pero por razones que desconocemos se habían trasladado a los Países Bajos. Podemos decir que quien ha trabajado más su figura es una eminente figura, un gran historiador como es Ernesto Zaragoza Pascual, buen conocedor de la vida benedictina de la que él participó durante mucho tiempo. Allí, en los Países Bajos, una de las islas de Zelanda, nació Fray Pedro
alrededor del año 1500. Sobre su familia sabemos que tenía una hermana monja llamada Clara, a la que le dedicaría un opúsculo latino. No sabemos a qué orden pertenecía, ni en qué monasterio moraba, pero sí, si tuviéramos que fijarnos en su nombre, creeríamos que era Clarisa, pero no podemos afirmarlo del todo. Con ella se carteaba de vez en cuando y ella le pedía que le escribiera con frecuencia. Los padres de Fray Pedro debieron de ser personas de posición acomodada, porque pudieron enviar a su hijo a estudiar a la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Aquí estudió teología durante algunos años, aunque no sabemos en qué años exactamente, y posiblemente se ordenó de sacerdote y obtuvo el grado de doctor en teología, ya que los dominicos, Fray Pedro Mártir Coma y Fray Tomás Aranaz, censores de su libro de preparación para la muerte, le llaman teólogo, y lo mismo Guillem Casador, el obispo de Barcelona. Pronto destacó entre sus compañeros de universidad por sus conocimientos y por su reputación de humanista. Por algún tiempo estuvo al servicio del emperador Carlos V, Carlos I de España, V de Alemania, en cuya corte vivió hasta que el duque de Béjar, don Francisco de Sotomayor y Zúñiga, se lo trajo consigo a España como preceptor de sus 8 hijos. Con ellos, y en especial con Manuel, Francisco y Antonio, conservaría siempre una buena amistad a lo largo de toda su vida. No sabemos bien cuánto tiempo permaneció en la casa del duque de Béjar como preceptor de los hijos, ni cuándo visitó Montserrat por primera vez, aunque posiblemente esto tuvo que ser en 1535. Quizá a primeros de mayo de este 1535 acompañase a Barcelona a don Luis de Sotomayor, hijo del duque de Béjar, que había de embarcar en la armada del emperador Carlos V para ir a la conquista de Túnez, y aprovechase la estancia en Barcelona para visitar Montserrat. Posiblemente su primera visita la hizo al monasterio el 28 de mayo, acompañando al emperador Carlos, que visitó aquel santuario antes de marchar a Túnez. Tal como fuese, lo cierto es que le agradó tanto el lugar y la observancia de la comunidad benedictina que decidió dejarlo todo y hacerse monje en Montserrat. Por entonces, el santuario tenía ya una larga historia, desde que lo fundara el abad Oliva, como hemos dicho, y lo reformase el abad García de Cisneros, como también hemos dicho. Cuando Fray Pedro llamó a las puertas del monasterio, hacía ya 40 años que había sido reformado por los benedictinos observantes de la Congregación de Valladolid, gracias al abad Cisneros, como hemos dicho. La belleza del lugar apta para la contemplación, la comunidad numerosa y perfectamente ordenada y ocupada por entero en la alabanza divina, el culto a la Virgen y el bien espiritual de los peregrinos, gustó tanto a Fray Pedro que sin esperar más tiempo decidió pedir el ingreso en el monasterio. Pidió esto al abad, que entonces era el burgalés Fray Pedro de Burgos, y una vez arregladas todas las cosas volvió a Montserrat para ingresar como benedictino. El hábito no se lo pudo dar el abad Fray Pedro de Burgos, que murió en enero de 1536, y sería su sucesor, Fray Miguel de Pedroche, que le dio el hábito el 10 de febrero de 1536. Así comenzó su noviciado, bajo la dirección del padre Mauro de Alfaro, seguramente, que ya era un maestro de novicios muy experimentado y que murió 2 años después en olor de santidad. Por entonces vivían en el monasterio monjes notables, por virtud y por letras, como el padre Benito Vila, traductor y comentarista de los Salmos, los escrituristas Fray Jerónimo Lloret y Fray Juan de Robles, el músico Fray Nicolás Pla de Blanes. Pensemos que Montserrat siempre ha destacado por grandes músicos y la dedicación a la música, y de ahí también el desarrollo de su escolanía, en la cual se ha inspirado desde sus orígenes la escolanía benedictina de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. También destacaron los venerables Juan Chanones o Canones, confesor del futuro San Ignacio de Loyola, y Fray Francisco Leborotti, los padres Pedro de Chávez y Benito de Villalobos, que serían reformadores de los monasterios benedictinos de Portugal, donde también hubo una congregación de reforma, la congregación de San Benito de Portugal. También destacaba Fray Bartolomé Garriga, que siendo abad dio comienzo a la iglesia, al templo actual, el teólogo Fray Antonio de Maluenda,
que asistió al Concilio de Trento, fray Antonio de Sea, que sería general de la congregación, y otros más, como resalta Ernesto Zaragoza Pascual. Tras su tiempo de noviciado, hizo su profesión de votos monásticos posiblemente en febrero de 1537. Por entonces, cabe pensar que asumió los oficios que se le encomendaron, tareas sencillas, humildes y la lectura de autores espirituales monásticas. Se dice de él que fue un monje muy concertado, muy penitente, ferviente en la caridad, continuo en las lecciones, devotísimo en la oración y en todos los ejercicios espirituales. Pasó 8 años como monje de coro, dedicado al oficio divino, sobre el que el abad Cisneros había escrito un libro, el Directorio de las Horas Canónicas, conjugando lo que es el Opus Dei, es decir, el oficio divino, la liturgia de las horas, con una espiritualidad meditada muy propia de la devotio moderna, de la devoción moderna. También se dedicó al estudio de la Sagrada Escritura, de los santos padres, de los autores monásticos. Posiblemente diera clases de teología a los monjes jóvenes, pero en él se iba acentuando cada vez más un deseo a una mayor soledad y una dedicación a la contemplación, lo cual le llevó a pedir a los superiores que le permitieran abrazar la vida eremítica en una de las ermitas de la montaña. Hay allí en la Santa Montaña de Montserrat varias ermitas que se pueden seguir visitando a día de hoy, y en ella desde los orígenes había habido ermitaños, como hemos dicho, y el abad García de Cisneros reguló sobre ello. No le fue nada fácil conseguirlo, porque fray Miguel Forner se resistía a darle la licencia por no privar al monasterio de sus grandes servicios. Así que tuvo que esperar a la elección de un nuevo abad para intentar de nuevo lo que deseaba, abrazar la vida eremítica. En 1544 fue elegido abad el ex general de la congregación, fray Alonso de Toro. Se lo pidió fray Pedro Alonso de Burgos, que le concediera poder pasar a la vida eremítica, y este abad, fray Alonso de Toro, se lo concedió y le otorgó una ermita, al igual que a sus otros compañeros monjes que habían pedido también pasar de la vida cenobítica a la eremítica, fray Dionisio de Plasencia, fray Plácido de Salinas, fray Benito de Toco y fray Bartolomé de Tolosa. Con estos monjes el eremitorio rebasó, eso sí, el número de 12 ermitaños que había establecido el abad Cisneros. Él fue indudablemente con un gran gozo, abrazó este género de vida que deseaba. No sabemos en cuántas ermitas vivió, porque a medida que los ermitaños iban muriendo, los que quedaban iban pasando de una a otra, de manera que los más ancianos ocupaban las más cercanas al monasterio y las de más difícil acceso. Lo que sí sabemos es que la primera ermita que tuvo fue la de San Onofre, la cual estaba situada debajo de una gran peña y muy cerca de la ermita de San Juan, de la que distaba solo 20 pasos. En este tiempo esta ermita de San Juan estaba ocupada por fray Benito de Toco. Ambas eran como nidos de águila suspendidos en la roca y habían sido restauradas a finales del siglo XV por el abad García de Cisneros, que sentía una predilección por la de San Onofre. Desde ellas se divisaba un dilatado panorama. Los eremitas habían poblado la montaña de Montserrat, como decimos, desde muy antiguo. Ya en el siglo IX, mucho antes de la fundación de la abadía por el abad Oliva en el siglo XI, ya se sabe de su existencia, como hemos dicho. Sí que es cierto que el número de ermitas al que hemos aludido varió según las épocas, pero desde que el abad García de Cisneros reorganizó la vida eremítica, dando unas constituciones, el número debía ser de 12 o 13. Estaban repartidas en dos zonas, una llamada Tebas y Tebaida, la otra separadas por el torrente de Balmala o de Santa María. Tebas y Tebaida hacían alusión, por supuesto, a los orígenes de la vida monástica, los padres del desierto. Los nombres de las ermitas eran San Jerónimo, Santa María Magdalena, San Onofre, San Juan Bautista, Santa Catalina, Santiago, Santa Ana, San Antonio, San Salvador, Santísima Trinidad, San Benito, Santa Cruz y San Dimas. Y allá se subía desde el monasterio por dos caminos y una escalera de 660 peldaños tallada en la roca.
No eran simples tugurios, sino auténticos monasterios en miniatura, como dice Zaragoza Pascual, a quien voy siguiendo en gran medida, pero hechas con materiales pobres y de diversas formas y situaciones. Normalmente atendiendo a la geografía del lugar, a la orografía. Tenían todas por lo menos un oratorio, un taller o sala para trabajar, un comedor, una cocina, un dormitorio, varias dependencias secundarias y un minúsculo jardín donde cultivaban flores y hortalizas. También tenían una o varias cisternas para recoger el agua de lluvia, que era de la que bebían y de la que se valían. Hay algunas ilustraciones muy bonitas, muy tiernas, de algún anciano ermitaño dando de comer a los pajaritos, o trabajando en su celda, o escribiendo, leyendo en su celda, y con los pajaritos comiendo de las miguitas que les echa. Vamos a dejar aquí este primer programa dedicado al venerable Fray Pedro Alonso o Alfonso de Burgos, monje benedictino y ermitaño de Montserrat, para continuar en otro programa que dedicaremos a él la semana que viene, puesto que nos parece una figura sumamente interesante, entre otras cosas por su paso de la vida cenobítica a la eremítica, habiendo vivido los dos modelos de la vida monástica, por su vinculación con el emperador Carlos V, por su procedencia castellana, aunque nacido en los Países Bajos españoles, y por su notoriedad como autor espiritual. Encomendándonos a él, a este venerable Fray Pedro Alonso de Burgos, nos emplazamos para la semana siguiente. Como saben, pueden escuchar el programa, descargarlo de nuevo si quieren, o escucharlo en el podcast, y escribir a santosenelclaustro@radiomaria.es. Que Dios les bendiga. Han escuchado en Radio María Santos en el Claustro, un programa dirigido por Fray Santiago Cantera.